soy Andrea Canepari, embajador de Italia de la República Dominicana. Bienvenidos a todos a la Embajada de Italia en Santo Domingo. Es un gran placer y un honor estar aquí hoy y poder dialogar juntos a ustedes sobre la importancia de los think tanks, de los centros de pensamiento. Hoy en todo el mundo, en más de 80 ciudades, se habla sobre la importancia de los think tanks a través de una iniciativa organizada por el Centro Think Tank and Civil Society Program, dirigido por el profesor Jim McGann de la Universidad de Pennsylvania, universidad que forma parte de las Ivy League americanas. Es una universidad con la cual colaboro y también una de las universidades donde llevé a cabo mis estudios. En primer lugar, me gustaría saludar a quienes están viendo vía la transmisión en vivo. Estoy seguro de que será un diálogo interesante, ya que tenemos personalidades y expertos destacados que hablarán sobre este tema interesante. De hecho, contamos con la presencia del doctor Marco Herrera, director ejecutivo de la Fundación Global La Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, y el doctor Nathanael Concepción, director del Observatorio Político Dominicano, con los que hemos organizado juntos esta iniciativa y quienes han estado a cargo de la misma en el país en los últimos años. El doctor Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, CRES. Estamos esperando el doctor Servio Tulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FINJUS, que está en audiencia al Congreso Dominicano. Tenemos el doctor Iván Ogando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO. El doctor Yercel Romana, del Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP, quienes nos hablarán sobre la importancia de sus centros y en general sobre los centros de pensamiento en la República Dominicana. Creo que los think tanks son relevantes para el debate político y económico, tanto aquí en la República Dominicana como en el mundo entero. Por esta razón están aquí presentes. Yo deseo agradecer la presencia de su excelencia, a los embajadores a mi derecha, Gianluca Grippa, embajador de la Unión Europea, el embajador de Alemania y también vecino de la oficina, Volker Pellet, el embajador de Francia, Didier Lopinot, el embajador de Suiza, Urs Schneiders. Igualmente contamos con la presencia de representantes de las embajadas de Países Bajos y de los Estados Unidos. También quiero agradecer a las universidades por estar presente hoy, especialmente el doctor Víctor Gómez Valenzuela, vicerrector, y la doctora Leonie Zapata, director de consultoría y servicios de INTEC, el director de Asuntos Internacionales de UNFU, licenciado Aldo Erazo, el doctor Vladimir Figurea, director de investigación, y la doctora Caterina Spaiata, coordinadora de relaciones institucionales de ISFODOSU, y estamos esperando al doctor Barrero, director del Centro de Investigación de Barna Management School. Para Italia es una prioridad trabajar con las universidades. Creo que son puntos fundamentales entre la República Dominicana y los demás países del mundo. Igualmente son la contraparte natural del mundo de los centros de pensamiento, ya que ambos estudian a temas complejos y lo explican, algunos a los estudiantes y otros a la sociedad y al mundo político. Agradezco a mis colegas y a mis embajadores y a los representantes de la universidad, sobre todo, por estar aquí presente, y todos son invitados a intervenir en el debate que tendremos después de la presentación de los think tanks dominicanos. Con gran placer vamos a empezar escuchando al representante de FUNGLODE, el doctor Marco Herrera. Muchas gracias, embajador, querido embajador Canepari. Antes que nada, pues agradecerle a la Embajada de Italia pues haber tenido esta iniciativa de organizar este importante conversatorio y de habernos incluido
contribuido en lo que es la organización, y también agradecer y reconocer pues la presencia de los miembros del cuerpo diplomático, de los embajadores que nos prestigian con su acompañamiento el día de hoy, el embajador Gianluca Grifa, el embajador Walker, el embajador de Francia y de Suiza. Muchas gracias por su presencia, y todos nuestros amigos y colegas de los centros de pensamiento, Ernesto, Iván, León y distintos amigos que nos acompañan de las universidades. Para nosotros pues, es un placer, vemos con mucha satisfacción este tipo de dinámicas que, como bien decía el embajador, siempre hemos querido promover de la mano con esta iniciativa de la Universidad de Pensilvania de estudiar, analizar, medir y establecer pues puntos de medición críticos de lo que es el trabajo de los centros de pensamiento. Esto es una actividad que desde FUNGLODE pues la vemos, siempre le hemos dado seguimiento, y bueno, contar en este año con el acompañamiento y que nos hayan permitido sumarnos a esta iniciativa de la embajada, pues lo agradecemos mucho, y estamos muy complacidos de estar aquí, embajador. Usted mencionaba más temprano sobre la logística, los tiempos de las presentaciones breves. En mi caso, yo solo me limitaré a estos agradecimientos y a darle la bienvenida a este encuentro y un poquito de contexto de esta labor de la Universidad de Pensilvania, que desde hace ya varios años pues se ha dedicado a, con esas métricas establecidas, pues de alguna forma intentar hacer una radiografía de lo que ellos llaman los rankings de los centros de pensamientos o los think tanks. Esta medición va acompañada con varios encuentros que se realizan anuales entre los centros de pensamiento. Se hace un encuentro regional de Europa, se hace un encuentro de los think tanks asiáticos, se hace lo propio en África y de manera particular también en América Latina se hace un encuentro anual de todos los centros de pensamiento. En el año 2017 FUNGLODE tuvo el honor de ser anfitrión del encuentro de los centros de pensamientos para América Latina. Y bueno, en ese contexto de compartir y intercambiar experiencias sobre lo que hacen los centros de pensamientos y las diversas modalidades que adoptan, pues muy brevemente, dentro de esa modalidad de hablar un poco del caso de FUNGLODE, que es llamado a realizar la actividad principal de un centro de pensamiento, que es pues promover lo que es el estudio, la metodología, el experticio, con miras a resolver o a proponer soluciones de políticas públicas que vayan a solventar o a traer soluciones a los problemas económicos, sociales, políticos, ambientales, culturales, e incluso hasta de defensa y militares, porque ya existen varios muy connotados y reputados centros de pensamientos que hasta llevan esta actividad académica al ámbito de la estrategia y la defensa nacional. O sea que el llamado de crear estos espacios de generación de ideas y de políticas públicas, que ha adquirido varias formas, pudieran ser llamados perfectamente, haciendo referencia a la analogía del embajador, son realmente universidades sin alumnos, son universidades de investigación sin alumnos que se dedican pues a medir y a hacer propuestas concretas de soluciones para que los tomadores de decisiones, no siempre con el tiempo o el experticio para poder analizar la diversidad de problemas que se presentan principalmente en la conducción del Estado, que es quien al final pues implementa las políticas públicas, contar con el apoyo y la asistencia de los centros de pensamientos para generar ideas, nuevas prácticas y políticas públicas en estos ámbitos, pues al pasar de los años se hace más necesario y más útil a medida que la misma dinámica global va adquiriendo nuevos niveles de complejidad. Desde FUNGLODE, que este año pues ya nos acercamos a nuestro aniversario número 19, pues con esa idea fue que se conformó, y como
quizás en algún momento en la conversación surjan las diversas modalidades que en el ejercicio de sus funciones pues adopta un centro de pensamiento. En el caso de Funglode, pues creada con ese objetivo. Ya hoy con 19 años pues somos no solamente un centro de pensamiento, sino un centro de formación, un centro cultural, un centro de políticas públicas, una universidad que también pues una universidad con alumnos que fue un producto del trabajo de la fundación, y en fin hemos querido convertirnos en una entidad multidisciplinaria cuyo objetivo principal sea, aparte de la formulación de políticas públicas y la puesta en servicio del conocimiento para los tomadores de decisiones, que también sea pues se constituye una herramienta útil de desarrollo en este caso de la República Dominicana. Con esa muy breve introducción de la fundación, les reitero pues mi agradecimiento, nuestro agradecimiento por habernos dado participación en este importante encuentro, y bueno, auguramos un intercambio sumamente interesante, juzgando por la presencia en la mesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias por sus palabras, por participar y organizar juntos esta iniciativa muy interesante. Doctor Concepción, ¿desea compartir con nosotros algo? Bueno, sí, gracias. Como bien dijo nuestro director ejecutivo de Funglode, Marco Herrera, este es un evento para la Fundación muy importante porque permite poner en contexto el aporte de los centros de pensamiento, y a veces en las sociedades latinoamericanas y especialmente en la sociedad dominicana el tema de los centros de pensamiento no tiene la historia y la tradición que tiene en Europa y en Estados Unidos, donde los centros de pensamiento han existido por más tiempo, y es donde América Latina, especialmente República Dominicana, ha mirado para entender la necesidad de tener estos centros. Pongo un ejemplo de uno de los trabajos que hacemos. Yo dentro de la Fundación dirijo el área de Observatorio Político Dominicano, que hace observación sobre los fenómenos sociopolíticos dominicanos y publica constantemente trabajos. De hecho, el día de hoy hay en la prensa un trabajo nuestro sobre los desechos sólidos, digo nuestro del equipo de la Fundación, no he sido yo evidentemente el investigador que lo ha hecho, ha sido un experto en ese tema, que yo no lo soy en ese tema. Y para poner en contexto, pongo un caso, el tema de los feminicidios, por ejemplo, es un problema que nos ocupa mucho en la sociedad dominicana y que desde la Fundación, el observatorio, hemos estudiado y anualmente hacemos un informe. ¿Qué nos llevó a hacer el informe? Que veíamos que el debate de los feminicidios era un tema que salía en la prensa con una cifra. Ha aumentado, es un drama, es un gran problema, pero no se entendía ese problema en su contexto. Entonces comenzamos a investigar y nos fuimos dando cuenta de situaciones. Por ejemplo, que hay provincias del país en las que no se registra un solo feminicidio, como hay provincias del país en las que hay una mayor incidencia. Fuimos dándonos cuenta que, por ejemplo, la población más vulnerable son las jóvenes que son estudiantes, es donde se ha concentrado la mayor cantidad de víctimas. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que en los organismos de policía, Fuerzas Armadas y organismos de seguridad privada se concentra un 25% de los casos, o sea, provienen de ese sector el 25% de los victimarios, porque una política pública dirigida a ese sector puede disminuir por lo menos un 25%. Vimos que otro sector vulnerable son las amas de casa. Digo que no solo se da en esos sectores, es donde hay más vulnerabilidad y donde el fenómeno registra más incidencia, no indica que no haya que trabajar otra capa. Eso es lo que hizo el observatorio, con un centro de pensamiento dentro de Funglode. Lo que hicimos fue hacer ese aporte al país con un informe que detallara eso. De la mano invitamos a la Procuraduría, al Ministerio Público, invitamos a otros centros de pensamiento, a los medios de comunicación, y hemos estado promoviendo anualmente una reflexión sobre eso. Hemos ido al Congreso también, que hay normativas en debate, que una de las deficiencias desde el punto de vista del combate a este flagelo también tiene que ver con el tema de la normativa, porque hay incluso un problema con lo que se entiende o no feminicidio, y bueno, a partir de eso hicimos un aporte al país. Y así puedo citar con otros temas, pero pongo ese como un ejemplo de que la gran contribución que puede hacer un centro de pensamiento es ayudar a comprender problemas sociales y a ponerlo en contexto. Esto es como el médico, para poner otro ejemplo, ¿no? Si va alguien con una enfermedad y el diagnóstico es malo, pues claramente el tratamiento será atender a cualquier otra cosa menos la enfermedad y no se cura. O sea, los problemas sociales son muy complejos, los problemas que inciden en una sociedad, y el rol de los centros de pensamiento es un poco generar reflexión e ideas. Y claramente no hay ideas uniformes a problemas complejos, pero la labor del centro de pensamiento es servir algunas ideas sobre eso. Y en el caso de la
fundación y dentro de la fundación del observatorio, pero de la fundación general, como dijo Marco, hay una gran preocupación por eso, por contribuir a entender las problemáticas, tanto globales como su incidencia local como la local, y hacer aportes, como también está el componente de formación. Por eso vemos bien que las embajadas y que todas estas instituciones que estamos aquí nos preocupemos por promover que en la República Dominicana hayan cada vez más centros de pensamiento y haya cada vez más producción, y que los centros de pensamiento sean sostenibles en el tiempo, porque es una forma de contribuir al país. Y las instituciones pueden encontrar en los centros de pensamiento un aliado incluso cuando el centro de pensamiento emite críticas, porque si emite crítica fundamentada contribuye a elevar la calidad del debate por un lado, y por el otro lado la calidad de las decisiones. Y ahí con eso concluyo, voy al otro aspecto del debate. Por ejemplo, una experiencia que hemos tenido en la fundación y en general y en el observatorio en particular, que es el área que trabajo, es un poco la vinculación con los medios de comunicación. Un fenómeno que nosotros hemos visto constante, que los medios al abordar los temas requieren datos, ¿no? Y esos datos muchas veces los tenemos los centros de pensamiento, y con nosotros constantemente hay esa interacción con el medio, que acoge nuestro trabajo, que a veces nos consultan, tienen este dato, tienen el otro, y eso les sirve a ellos también para informar mejor en contexto, ¿no? Selma me decía hace un momento que ahora sobre el debate del salario acaba de dar su centro acaba de producir un documento, y que sin duda eso le va a servir a los medios. Serviotulio y su centro constantemente también ayudan a orientar la opinión pública sobre temas. Es decir, que yo creo que hay una labor también de los centros de pensamiento hacia los medios de comunicación, hacia la opinión pública, ayudar a elevar la calidad de ese debate, e insisto, ayudar a poner en contexto temas. No es que los centros de pensamiento tenemos la sabiduría absoluta, la verdad absoluta, sino simplemente podemos aportar una perspectiva, mayormente con datos, mayormente con buena intención, ¿no? de orientar un debate o de contribuir a poner en contexto un debate. Y creo que ahí es una labor que tratamos de hacer, no solo nosotros, sé que todos los centros, pero hablo por nosotros porque es donde estamos, y bueno, actividades como esta animan y motivan, yo creo, a eso. Y el otro aspecto que veo es que también esta actividad contribuye a que podamos fortalecer redes, porque a veces los centros de pensamiento, por nuestra propia labor interna, no necesariamente establecemos redes, ¿no? Yo creo que actividades como esta, en las que nos vemos las caras, en las que compartimos experiencias, sirven para enriquecer nuestras perspectivas, pero también para establecer redes. Y interesante conocer también, si luego los embajadores se animan, qué enfoque tienen las embajadas en los centros de pensamiento, si hay algunos programas, si hay algún espacio que hayan previsto para la dinámica con los centros de pensamiento. Creo que sería interés de nosotros, pero también imagino que de los demás colegas. De nuevo, felicidades, embajador, por esta iniciativa tan interesante, de que usted como embajador y todo lo demás se motiven a darle visibilidad a este tema. Le felicitamos y esperamos que en los próximos años podamos seguir haciendo este evento conjuntamente. Claro, muchas gracias por compartir sus ideas. Yo creo que los medios de comunicación necesitan los datos, pero yo creo que las embajadas también son muy interesantes para nosotros, para comprender el país en que trabajamos. Muchas gracias. Pasamos la palabra al doctor Serviotulio Castaños, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia Fincus. Gracias. Bueno, agradecemos la invitación, señor embajador, y a todos ustedes su presencia. Nosotros tenemos ya 29 años. La Fundación Institucionalidad y Justicia nace en el marco de una crisis política e institucional en el año 1990. Y siempre tuvo muy claro cuál iba a ser el objetivo y el fin de la institución. Nosotros, aunque somos una institución de la sociedad civil, nosotros tenemos una visión de Estado. O sea, nosotros apostamos al fortalecimiento institucional de las instituciones en donde se sustenta el sistema democrático fundamentalmente. Por eso hemos venido trabajando en todos los procesos de reforma desde que iniciamos nuestra labor. No hay un solo proceso de reforma institucional en donde la Fundación Institucionalidad y Justicia no haya dejado de hacer sus aportes. Esa es una realidad en todos los ámbitos. Porque creemos que más, aparte de que hay que tener una visión crítica de los procesos, tú tienes que hacer el compromiso de ser parte de ellos. Solamente se aporta siendo parte de los procesos de reforma. Esa es una de las primeras lecciones que hemos
aprendido en la fundación. Eso nos ha llevado a tener, aun cuando ejercemos el advocacy, la realidad es que tenemos excelentes relaciones con todas las instituciones del Estado. Tenemos buena relación con el Congreso Nacional, inclusive le damos asistencia técnica a las comisiones que trabajan temas que le interesan a la Fundación. Como para poner un ejemplo, la reforma del Código Penal, la reforma del Estatuto del Ministerio Público, la propia reforma constitucional del 2010, yo creo, y fue evidente, la historia está ahí. La FINU fue la institución que el Congreso eligió para capacitar técnicamente a nuestros congresistas, pero también el Ejecutivo de entonces eligió para que socializara conjuntamente con las instituciones que hacían aporte cómo iba el proceso. Y esa ha sido nuestra labor, o sea, siempre aportando en esa dirección. Es raro, pero fuimos miembro del Consejo Nacional de la Defensa Pública, que es una institución pública. Y permanentemente entonces estamos haciendo nuestros aportes desde ese espacio. Pero también es miembro del Consejo Académico de la Escuela Nacional del Ministerio Público. Es decir, que tenemos una relación académica directa, digamos así, con actores clave del sistema de justicia. Por eso es que ustedes ven que en la última cumbre que celebró el Poder Judicial, dado esos estudios, hemos realizado más de 100 diagnósticos a situaciones y a instituciones del Estado. Desde la Cámara de Cuentas, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Control, hasta la Contraloría y el propio Congreso Nacional en cuanto a lo que tiene que ver con su función, no solamente de legislar, sino de fiscalizar y de controlar. O sea, tenemos muy claro que hay uno que administra, pero que hay otro que controla el administrador. O sea, esa es la visión de la Fundación. Desde el punto de vista académico, un tanto para resumir, porque es una historia muy larga, nosotros estamos asociados a los principales centros de estudios del país, me refiero a las universidades, incluyendo la Fundación Global, pero también estamos asociados a Harvard, a NYU, a la Complutense, a la Bursera en Alemania, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros, uno de nuestros ejes principales es la educación continuada. Y permanentemente estamos entonces diseñando e implementando con universidades diplomados, como para poner un ejemplo. Es la ley de lavado de activos. Si ustedes monitorean, ustedes se van a dar cuenta que sea una institución que ha venido creando conciencia en cuanto a la implementación de esta norma, es la Fundación Institucional de Activos. Tenemos una visión también muy clara, porque no hemos dado cuenta, somos unos reformadores, pero no hemos dado cuenta que las reformas no se limitan al contenido de normas, que esa es una dimensión de la reforma. Entonces viene el aspecto entonces de la política pública, para hacer efectivo y exitosa la implementación entonces de la legislación. Ahí la FINU entonces cuando interviene en todo lo que son los diagnósticos, tanto como para tú diseñar, tener un pronóstico de tratamiento. Tiene en cuenta la sociedad es un órgano viviente. Tenemos un programa de difusión, un programa de televisión que sale 3 veces a la semana, que trata aspectos estrictamente institucionales, y voy a retomar lo de la prensa. Yo creo que el mayor aporte que hacen nuestras instituciones van dirigidos a los medios de comunicación. Los medios de comunicación son vías muy delicadas, porque muchas veces en el marco, por ejemplo, de un pronunciamiento que tú hagas, muchas veces no es lo que tú dijiste, sino lo que el otro oyó. Entonces, en la medida en que tú realmente mandas a los medios cosas que puedan contribuir a mejorar el debate, yo creo que sí. Lo precisamente hoy, un medio de comunicación recogió una declaración mía respecto
a una situación que se presentó. A la Fundación le interesa mucho el sistema político. Para nosotros los partidos políticos y los políticos son muy importantes. Y son tan importantes porque hemos llegado a la conclusión de que si a ellos les pasa algo, nos van a llevar de encuentro a todos. Si hay algo importante que nosotros tenemos que cuidar y fortalecer, es el sistema político, que ha avanzado mucho en la República Dominicana, a pesar de todo lo que dice. Ahora, cuando suceden, y estoy concluyendo, situaciones como la que vimos en el día de ayer, en donde un ex convicto parecería que quiere trazar la historia política de este país, yo creo que desde la sociedad ya hay que reaccionar, porque eso es preocupante. O sea, que ya se utilicen ese tipo de mecanismos para poder manchar, eso es muy complicado y muy delicado. Entonces, muchas veces cuando uno hace estos pronunciamientos en esa dirección, muchas veces uno le pide a Dios a ver qué es lo que la prensa va a reseñar respecto a lo que fue el interés de uno, de lo que uno le quiso decir a quien le entrevistó. No es fácil, es un verdadero campo de concentración. De todos modos, y concluyo, nosotros hacemos congresos que van dirigidos no solamente a la inversión, sino también a todo lo que tiene que ver con el derecho público. Nosotros estamos apostando al fortalecimiento, por ejemplo, de la jurisdicción contenciosa administrativa, que es abogado. Es verdad que tenemos un tribunal constitucional que va bien, pero sucede que, y que es de una u otra forma la que controla el poder, por ahí otra jurisdicción que a mi juicio es tan importante como la jurisdicción constitucional, es la que tiene que ver con la jurisdicción contenciosa administrativa, que es la que somete al orden a la administración. Y nosotros estamos aportando a eso. Porque la administración muchas veces anda de su cuenta, esa es la verdad, por las debilidades institucionales. Es decir, que en sentido general, somos de las instituciones de la sociedad civil, conjuntamente con la Fundación Global Flaxo, yo creo que somos las que más publicaciones hacemos. Es muy probable que sea así. La FIJO en estos 30 años lleva alrededor de 400 publicaciones. Alrededor de 400 publicaciones. Es decir, para dejarlo ahí, es imposible hoy en día construir democracia sin tomar en cuenta los aportes y la participación de los 30 años. Yo no creo que eso sea posible. Porque es que los políticos están muy ocupados. Y parecería que, y eso es lo interesante de este tipo de instituciones, que el hecho de que uno pueda proponer, aportar, no deja de ser importante. Lo voy a dejar ahí por el momento, pero le agradezco, embajador, la invitación. Y créanme que este tipo de actividades son pero muy constructivas, porque muchas veces inclusive hasta entre nosotros hace falta coordinación. Muchas gracias por su palabra. Me gusta mucho esta expresión de construir democracia, y fue muy interesante escuchar a un actor del proceso de reforma institucional. Vamos ahora a escuchar la palabra del doctor Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación a ustedes y a Marcos y a todos los que organizaron este evento, y bueno, a los colegas que estamos aquí presentes y los demás embajadores. Mire, los centros de pensamiento económico solo pueden surgir en sociedades abiertas, donde la democracia es el pilar del intercambio o el orden político, y no vemos cómo en una sociedad totalitaria o donde hay autoritarismo puedan existir centros de pensamiento e investigación que florecen, que pueden realmente aportar en el debate público, porque parte
o la parte esencial de estos centros es aportar al debate público ideas, opiniones divergentes desde distintos puntos de vista para entonces, como en una sociedad abierta, tomar decisiones. Nosotros en el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles tenemos ya 7 años y medio, casi cumplimos 8 años en este 2019, y nos hemos fundamentado en promover una sociedad libre, próspera, en base al trabajo, a la ética y la libertad económica. En ese sentido, el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles, sus actividades principales es la investigación, siendo un centro de pensamiento e investigación una entidad así como un híbrido entre la academia y la política, donde realizamos análisis, investigación de temas económicos y hacemos propuestas de políticas públicas que afectan el orden económico en la República Dominicana, y de hecho hemos tenido un ámbito más amplio que también principalmente en Centroamérica, y en América Latina tenemos participación importante en congresos y conferencias internacionales que nos invitan. Otra de las partes que hemos realizado es la divulgación de las investigaciones y las propuestas que hemos hecho. Hemos hecho propuestas de políticas públicas, legislaciones específicas, que de hecho están en el Congreso Nacional. Una de ellas está en el Congreso Nacional, una propuesta, un proyecto de ley de responsabilidad y transparencia fiscal, junto con Finjus, que preparamos, y se sometió y está en la Cámara de Diputados. De hecho, la sometieron de nuevo ahora en enero, sobre cómo crear un marco fiscal donde no tengamos problemas en el futuro, donde la clase política tenga un marco donde realizar las actividades del Estado, y que eso no nos lleve a una situación no deseada, que incluye reglas fiscales. Por ejemplo, hemos propuesto un proyecto de ley de reforma integral al Código Tributario, hemos hecho propuestas específicas en aspectos que inciden en la competitividad de la República Dominicana, sobre el tema laboral, sobre el tema de transporte de carga, sobre temas de estructura del Estado, sobre temas institucionales que afectan el desenvolvimiento económico, sobre el sector eléctrico, por ejemplo. Y en este sentido nosotros nos enfocamos principalmente al tema económico, pero mucho se influye desde el orden institucional y la política sobre el desempeño y el desenvolvimiento económico. Así que nosotros no nos limitamos, digamos, solamente al tema de política económica, pero a políticas públicas que inciden sobre el desempeño y el desenvolvimiento económico. Nosotros también hemos realizado programas de educación a periodistas, a jóvenes, a líderes de la sociedad civil. Hay varios programas que hemos realizado, hacemos publicaciones, publicamos en nuestra página web cada 15 días nuevos artículos, investigaciones, donde también hacemos las propuestas, y tenemos una relación ciertamente muy estrecha. Hablaban sobre la relación con los medios de comunicación. Tenemos una relación muy estrecha con los medios de comunicación en el sentido de aportarles a ellos no solamente opiniones de los trabajos de investigación y de nuestra propuesta, sino también de compartir los resultados de nuestras investigaciones para que les sirva de fundamento a los medios de comunicación a hacer sus propios análisis. En este sentido, creo que, y no quiero tirarme flores, pero creo que la institución, la organización, ha jugado un papel importante. Había un vacío importante en temas del debate económico en la República Dominicana. Cuando veíamos el debate económico, había muchas personas
ya sea defendiendo intereses políticos y o económicos. Y la idea de la formación de este Centro Regional de Estrategia Económica Sostenible fue crear una organización donde haya una opinión independiente de los intereses políticos y económicos, inclusive de los propios. Nosotros hemos hecho propuestas donde las principales discusiones se inician en el Consejo de Directores, porque el tema económico es muy diferente a los temas institucionales, políticos, de derecho. Las políticas económicas le tocan el bolsillo a los diferentes actores, y eso entonces conlleva mucho más discusión, mucho más debate. Eso toca los intereses particulares, y en ese sentido nosotros hemos podido llevar un cierto liderazgo incluso dentro de nuestros aportantes. El CRES es una institución que solo recibe aportes de individuos y sector privado, no recibe aportes de gobiernos ni de organizaciones internacionales, a menos que sean otras organizaciones sin fines de lucro internacionales que aportan a estos tipos de centros de pensamiento e investigación. Así que creo que lo más importante es el hecho de que estas organizaciones puedan aportar de forma objetiva, independiente, sin llevar agendas particulares ni de intereses ni políticos ni económicos, temas de debate, temas que sean importantes, como dije, con análisis objetivos, serios, técnicos, y que se pueda entonces tomar en cuenta. Lamentablemente aún no tenemos una sociedad totalitaria. Sí, cuando hay débiles instituciones, muchas veces las propuestas no se toman en cuenta o con la seriedad que se debería. Cuando hay una separación de la clase política, yo he dicho, tal vez un poco fuerte, un secuestro del Estado de lo que está sucediendo en la sociedad. Primero se secuestran los partidos políticos, tú hablabas de eso, y luego a través de ello el Estado. Hay una separación de la sociedad. Entonces, las ideas y el debate que se está produciendo en la sociedad no necesariamente está llegando a las decisiones políticas. Entonces, eso es lamentable, que lo vemos en nuestro país, pero se muere uno con las botas peleando en el campo de batalla. Así que el debate de las ideas para nosotros es importante. Vamos a seguir realizando este trabajo, y como decía Marco, invitar a otros a que formen parte del debate de las ideas, que aporten desde su propia perspectiva sus ideas, y en base entonces al debate sano, al debate público abierto, en una sociedad abierta, entonces tomar las decisiones que la sociedad entiende que sean mejores para ella. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por compartir con nosotros, con sus palabras, por el fortalecimiento del debate, por tener más informaciones y ideas, por crear proyectos que afectan y mejoran el orden económico y la sociedad toda. Ahora pasamos a las palabras al doctor Iván Gando, director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo. Muy buenas tardes, muchas gracias, embajador Canepa y Marco, por la invitación. A todos los aquí presentes, me siento muy complacido de compartir este espacio con ustedes. Siendo breve, para definirla, en primer lugar, no soy doctor. Gracias por el doctorado. Llegué a maestría, pero no soy doctor. Pero bueno, para definir a la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, debo empezar que aquí en República, lo que es la Flaxo, República Dominicana, tenemos una especie de esquizofrenia institucional en el buen sentido de la palabra, porque en primer lugar Flaxo es un organismo regional intergubernamental
que tiene obviamente autonomía académica y científica y como tal tiene sedes y programas en 13 países de Latinoamérica, básicamente. En la República Dominicana tenemos el programa Flaxo República Dominicana, que data desde 1987. La Flaxo se creó en 1957 en el marco de la UNESCO, pero en la República Dominicana llega en 1987 de la mano de un grupo de cientistas sociales dominicanos, que también con el apoyo de algunas universidades como la Universidad Católica Madre Maestra, INTEC, APEC en ese momento también, que albergó. Y desde ese momento, bueno, Flaxo se convirtió, si se quiere, en un ente de referencia en los aspectos de las ciencias sociales, en sí haciendo mucho énfasis en aspectos como las relaciones dominico-haitianas, en el contexto de las relaciones internacionales sobre todo, y los aspectos de migración, y obviamente otros en materia de ciencias sociales, de aspectos sociales como educación, seguridad, migración en general, género, juventud, economía, etc. Y que son de las líneas generales de trabajo del sistema Flaxo. En República Dominicana el programa Flaxo es obviamente una de las representaciones más modestas. Flaxo Argentina, Flaxo Ecuador, Flaxo México son universidades de posgrado básicamente. Y no tenemos el estatus de universidad de posgrado, sino tenemos programas de educación continuada y también en el marco de la investigación social, que es un aspecto que lamentablemente en los últimos años vemos cómo ha estado siendo dejada de lado por muchas de las universidades tradicionales dominicanas, donde el aspecto social obviamente ha quedado marginado con respecto a otras formaciones de tecnología, negocios, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente nos enfocamos en ese aspecto, también bueno, las relaciones políticas, y con eso, como decía el secretario también, el aspecto, toda la cuestión sobre el análisis y generar el debate con respecto a los aspectos políticos, partidos políticos, legislativos, parlamentarios, etc. Y en ese sentido también bueno, tenemos una relación con la prensa. Yo he aprendido que todas mis declaraciones las doy por escrito, porque ya me tergiversaron una vez y hasta de muerte me amenazaron por esa tergiversación. Entonces, cuando me preguntan, yo lo mando por escrito en 5 minutos para poder tener la referencia. Y también, bueno, tenemos obviamente una red de colaboración con instituciones nacionales, bueno, con Funglode, con el mismo Finjus, hemos desarrollado trabajos con las universidades, UNIBE, INTEC, Pucamaima, con el Infodosu también ahora tenemos una relación de colaboración bastante estrecha. Y en ese contexto también hacemos mucho énfasis en lo que es crear un espacio de debate para temas nacionales, para temas de coyuntura y de interés. Y generalmente, bueno, nuestro público es un público diverso, un público que viene muchas veces de organizaciones sociales, de bueno, partidos políticos, de ONGs, etc. Y tratamos en este contexto ofrecer este espacio donde se expongan con la rigurosidad científica y académica necesaria aspectos que muchas veces están, si se quiere, un poco nublados por aspectos ideológicos. En la medida de las posibilidades tratamos de cubrir el espectro ideológico en la medida de las posibilidades. También Flaxo juega un papel importante en otras organizaciones
en otros espacios como el foro socioeducativo, donde a través le damos seguimiento a todo lo que es la observación de la ejecución presupuestaria en educación. Y en ese contexto también Flaxo es miembro del Comité de Veeduría del Pacto de la Educación, y somos parte de este pequeño comité que forman 6 instituciones de la sociedad civil. Entonces, como le dije anteriormente, bueno, esta esquizofrenia institucional donde somos, por un lado, organismo internacional, y de hecho estoy registrado, sería como organismo internacional, estamos registrados como organismo internacional, pero también a nivel local recibimos una subvención gubernamental en el marco de somos también una institución sin fines de lucro. Y el aspecto de fines de lucro también nos da una cierta ventaja en términos de proponer, en términos de costos, algunas de las iniciativas que tenemos, que generalmente no son atendidas, como dije, por universidades tradicionales, por una cuestión. Entonces, al final del año no tenemos repartición de beneficios, sino que reinvertimos en toda una serie de actividades de formación, docencia e investigación que realizamos en las áreas de las ciencias sociales. No, muchas gracias por compartir con nosotros y explicar este marco internacional de su organización y recordar la importancia de tener mensajes escritos, porque puede ser peligroso hacer de manera diferente. Tiene el escrito, los embajadores también, es mejor tener mensajes escritos. Pero no, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora la intervención del doctor, me dijeron, Chancela Román, del Centro de Análisis para Políticas Públicas, CAP. Yo tampoco soy doctor, pero a mí sí me encanta que me lo digan. Bien. Bueno, el Centro de Análisis para Políticas Públicas fue fundado en el año 2007, observando lo que consideramos era una gran falencia en el debate político de la República Dominicana, que si bien es un país que ha tenido una democracia funcional dentro del contexto latinoamericano, con transmisión de mando pacífico y demás, pero en cuanto a lo que era el debate de políticas públicas, notábamos una gran falta de contenido, y por eso precisamente surgimos en ese año, y de por sí nos encontramos bastante contentos de compartir el día de hoy con representantes de la Unión Europea, tomando en cuenta que uno de nuestros principales apoyos ha sido del otro lado del Atlántico. A nivel Unión Europea, los centros Wilfred Martens de estudios políticos del Partido Popular Europeo, el European Liberal Forum, también del Grupo ALDE, han sido grandes soportes, y desde luego Alemania, ni hablar, las fundaciones Konrad Adenauer, Hans Seidel y Friedrich Naumann han sido bastante cercanas a nosotros. De hecho, el año pasado fuimos anfitriones del 70 aniversario de la Fundación Friedrich Naumann en América Latina, así que cuando compartimos con Europa nos sentimos mayormente en casa. Uno de nuestros principales focos de atención es la formación de jóvenes principalmente, y por eso dedicamos buena parte de nuestro calendario a espacios de formación e instrucción en lo que son políticas públicas. Desde luego, como podrán concluir mencionando quiénes han sido nuestros aliados, es mayormente desde el lado liberal, económico, conservador, institucional. Es decir, tenemos una clara línea ideológica, sin embargo, estamos abiertos a todo tipo de público, toda vez que consideramos eso fortalece el debate. A nivel latinoamericano compartimos gran espacio con nuestro centro hermano, o por lo menos primo, CRES, dentro de lo que es la Red Liberal de América Latina y la Fundación Internacional para la Libertad, que dirige Mario Vargas Llosa, y también desde luego con el Atlas Network, que reúne una gran cantidad de think tanks a nivel internacional, y desde ese espacio hemos tenido gran apoyo para lo que es la formulación de este tipo de centros, que como bien se ha mencionado en República Dominicana, a diferencia de lo que sería el mundo europeo y más aún el mundo anglosajón, no ha tenido tanta presencia, pero lo que esperamos es que pueda fortalecerse. Precisamente antes de venir a este encuentro estaba viendo un live stream de una discusión similar que estaba llevando a cabo el Brookings Institution en Estados Unidos, y precisamente cuando se pregunta por qué importan los centros de pensamiento, yo vuelvo precisamente a lo que mencionaba anteriormente, que es el debate de contenido, no solamente un debate electoralista en base a slogans, en base a siglas, en base a himnos, sino en base a lo que es una visión de nación, en base a lo que se propone
para una República Dominicana más institucional, más libre, más democrática. Y por eso desde luego hemos apostado a la juventud, mayormente entendiendo que quizá algunos que han crecido en un sistema bastante distinto tienen otro tipo de costumbres, pero que desde lo que sería la juventud podemos aportar más a ese tipo de discusión en base a contenido. Nuestros principales temas son economía, defensa y reforma política. De por sí en los próximos días vamos a estar haciendo llegar un paper que estamos elaborando, que de por sí, a pesar de que no lo coordinamos con Finjus, hubo una coincidencia en cuanto a lo que sería reforma política para mayor representatividad en lo que sería la reforma electoral que viene adelante, por ejemplo. Y yo sé que no es el tema, pero solamente para darle una pequeña pincelada, el Senado de la República Dominicana tiene un gran problema de sobrerepresentación y subrepresentación, al punto de que en el sistema actual existe la debilidad de que aún con un 40% de los votos se puede tener un 0% de participación en el Senado. Entonces ahí estamos viendo una debilidad que queremos corregir en el debate de venidero, que será de reforma electoral, y por eso precisamente digo que aunque no coordinamos directamente con Finjus, nos sentimos bastante contentos de ver que el señor Servio Turio salió proponiendo reforma similar en ese sentido. Anteriormente también hemos hecho papers en cuanto a lo que es el Economic Partnership Agreement con la Unión Europea, en el cual participa la República Dominicana junto con nuestros vecinos del Caribe. También hemos hecho papers en cuanto a los temas de defensa, tomando en cuenta que el presidente de nuestro centro tiene la condición de ser legislador. También el diputado Víctor Bisonó, ahí tenemos una, digamos, fortaleza, es que buena parte de lo que discutimos no se queda solamente en teoría, sino que también podamos presentarlo en el Congreso, aún así sabiendo que el proceso legislativo es bastante amplio. Los amigos de Congreso con su propuesta de responsabilidad fiscal pueden ser testigos de ello. Ya decía Ronald Reagan que si los 10 mandamientos se los dejaban a un Congreso quizás quedarían muy diferentes, pero desde ahí estamos tratando estos temas mayormente a través de lo que es el CAP. Nuestro financiamiento es exclusivamente privado, lo cual no quiere decir que no colaboramos con otras organizaciones internacionales que comparten misión dentro del espectro en el cual actuamos. Ya lo he mencionado mayormente a nivel europeo y norteamericano, pero también a nivel latinoamericano, porque si bien es cierto que cada país dentro de esta región tiene sus particularidades, muchos de los desafíos son similares, y así como hay experiencias de éxito, también hay experiencias de fallas de las cuales se puede aprender, y por eso dedicamos grandes esfuerzos a tener una presencia internacional amplia. Y para evitar lo que sería la contaminación del debate político local, buena parte de nuestros programas de formación son con participantes, principalmente exponentes extranjeros de distintos niveles. Ya hemos tenido anteriormente al expresidente, ahora presidente nuevamente Piñera, al expresidente Pastrana, al ex primer ministro Stephen Harper de Canadá y demás, mayormente tratando temas de interés nacional, pero desde una perspectiva completa regional. Ese es el Centro de Análisis para Políticas Públicas, que como centro comparte misión con buena parte de los que están aquí presentes, y desde luego la coordinación es algo bien importante, porque si bien puede uno quizá avanzar relativamente rápido cuando anda solo, puede llegar mucho más lejos coordinando de esa manera, no siendo una voz que grita en el desierto. Así que agradezco muchísimo, y creo que hablo por todos, que ya también lo han dicho, esta iniciativa de parte de la Embajada de Italia y los participantes de la Unión Europea. Quería cerrar precisamente con una anécdota, más o menos reflexión, que se relaciona mucho con lo que estamos haciendo aquí. Y Sir Templeton, de Reino Unido, se dice que cuando se estaba ya retirando quería financiar un partido político, entendiendo que ese era quizá el mejor aporte que podía hacer el fortalecimiento democrático, pero que entonces, hablando con varios asesores, estos lo convencen de que si bien eso era una opción legítima e interesante, quizá era mucho más lo que podía aportar apoyando iniciativas como centros de pensamiento, porque así no solamente aportaba quizá a que una visión ganase una elección, sino a que existiese una base política en cuanto a las ideas del desarrollo. Y por eso creo que si bien aquí no está presente Sir Templeton, está presente esa iniciativa, ese pensamiento de que es importante crear una cultura política de la democracia institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias por compartir con nosotros los lazos europeos y atlánticos de su
centro de pensamiento. Yo fui introducido para el diputado Ito Bisonó a esta institución y fue muy interesante escuchar sus palabras. Yo creo que ahora no tenemos mucho tiempo, pero yo creo que podemos empezar una pequeña discusión y escuchar preguntas o palabras de los embajadores y colegas y amigos, representantes de embajada y de universidades también. Yo creo que el embajador de Francia, Didier Opinot, tiene una experiencia personal en este mundo y vamos a escuchar sus palabras. Gracias, Andrea. Sí, bueno, para nosotros diplomáticos, los centros de pensamiento son fuente de información realmente muy importante. Por el caso de la política exterior, como ustedes saben, es importante también de tener un centro de pensamiento. En Francia tenemos el centro del Ministerio de Relaciones Exteriores que se llama CAPS, el Centro de Análisis, de Previsión y Estrategia. Y muy brevemente, es importante saber que en el caso francés no es una tradición de contar con think tanks. De hecho, apenas podemos traducir la palabra policy planning, bueno, pero existe el centro por más de 45 años y tiene un carácter un poquito distinto en el sentido que es ligado estrechamente con la toma de decisión del ministerio. Y se toca un poquito lo que ustedes estaban explicando antes. Porque tiene el papel de asesoramiento del ministro el mismo, abrir los ojos más allá de las opciones reducidas, ofertas en casos, situaciones de crisis, por ejemplo, y está haciendo al mismo tiempo perspectiva en el sentido de previsión a largo plazo y hacemos cada 2 o 3 años un estudio sobre el mundo, en estos momentos los mundos de 2030. Es un ejercicio muy riesgoso, pero interesante para nosotros que estamos atrapados en el corto plazo de tratar de reflexionar sobre cómo podría ocurrir en 10 o 15 años a partir de ahora. Y al mismo tiempo, el papel de los think tanks es muy importante en lo que se llama el track 2. Es negociación, digamos, pero entre investigadores, incluyendo diplomáticos tal vez, pero no en su posición oficial. Y el track 2 es muy importante en la negociación actual, se utiliza mucho y en la mayoría de los casos con mucho éxito para preparar, digamos, posturas, posición y negociaciones oficiales también. Pero para un suceso aceptable en el campo de la investigación, previsión y estrategia, se necesita una mezcla de competencia. Por ejemplo, en el caso francés, el centro es compuesto al mismo tiempo de diplomáticos de carrera, de investigadores independientes, de consultorios, de profesores de universidad y por eso funciona bastante bien. Al mismo tiempo, como para ustedes se necesita suficiente independencia para realmente hacer propuestas realmente abiertas. Y en el caso francés, el centro es bajo la autoridad del ministro mismo. A pesar de ser parte del ministerio, de compartir los estudios y propuestas con los diplomáticos de carrera. Y para conclusión, las ideas son cosas muy importantes en el sentido de que hay una batalla de las ideas, especialmente a nivel internacional.
Y entonces los think tanks, centros de pensamiento, son los actores de esta batalla, y la diplomacia, como se llama, de influencia, soft diplomacy, es algo que va creciendo en el panel de las herramientas de la diplomacia contemporánea. Y por ejemplo, en el caso francés, el CAPS, el Centro de Pensamiento, ha sido el inventor del Peace Forum, Paris Peace Forum, que es el primer evento mundial creado el año pasado como un marco a nivel realmente internacional que puede competir con otros eventos similares. Es una invención del CAPS. Al mismo tiempo, incluso un tratado como el Tratado de Aix-la-Chapelle, fue el que se fue, pero el tratado que se firmó hace una semana más o menos entre Alemania y Francia, es el resultado de una reflexión entre los centros de pensamiento alemán y francés. Gracias. No, muchas gracias. Muchas gracias, Didier, por tus palabras. Fue muy importante, interesante escuchar la experiencia francesa, y yo creo que cosa buena que tenemos batallas de las ideas y no otra tipología de batallas. Podemos escuchar la palabra del embajador de la Unión Europea, Gianluca Grippa. Bueno, empiezo agradeciendo por esta iniciativa de juntar las think tanks dominicanos. Tengo que decir que cuando llegué al país, una de las primeras cosas que pedí, el listado de think tanks dominicanos. Quedé un poquito desilusionado, que esperaba que era más larga de lo que encuentro. Pero muy bien que haya este tipo de iniciativa exactamente para animar a que se cree más, haya más circulación de ideas. Ahora, como Unión Europea estamos aquí en el país con un papel que es político y comercial y de cooperación. Para nosotros, estuvimos hablando de la importancia de apoyar el crecimiento de la democracia en el país, y el papel de la sociedad civil es fundamental. Esto no tengo que decir solo ni a usted ni a quien está escuchando. Y al interior de la sociedad civil, por supuesto, ustedes juegan un papel muy importante para fomentar estas ideas, para sugerencia, para crear en la opinión pública opinión. Es esto algo que veo leyendo la prensa todos los días, que hay intervenciones de alguien más que de otro, pero digo, es muy útil en formar opiniones en las personas. Y esto creo que lo hemos valorizado, y creo que casi con todos ustedes hemos tenido cooperación de un lado u otro, que sea contratual por proyectos o hasta para pedirle su asesoramiento. Y continuamos, necesitamos esto, como decía ya el embajador de Francia, que para nosotros como diplomáticos nos sirve como fuente de información. Por supuesto que tenemos nuestras delegaciones, pero alguien que nos ayude a reflexionar, a entender, a profundizar algunos argumentos. Nosotros no tenemos las capacidades en loco, ustedes sí la tienen, ustedes sí conocen el país, sí que tienen los medios para poder desarrollar investigaciones y búsqueda en varias áreas de lo cual se ocupa. Nosotros este año como Unión Europea queremos tener un cierto número de mesa redonda donde ustedes queremos que ustedes participen, que hacer algo en temas exactamente que son temas económicos, temas que sean sociales. Sobre lo político soy más prudente, pero digo, en algunos temas que hemos empezado a identificar y que nos gustaría exactamente poder así, animar a reflexionar en el desarrollo de este país, en algunas áreas donde vemos que no se avanza al mismo ritmo que uno se esperaría, considerando el gran ritmo económico, el gran crecimiento económico que tiene este país. Hay áreas donde uno esperaría que pudieran desarrollar. Por lo tanto, ver si con su aporte, tratando también de aprovechar de la experiencia en Europa, de los varios países europeos,
se pueda tener una discusión y salir con algunos pronunciamientos, con algunas ideas que sean útiles para el desarrollo del país. Y acabo aquí, agradezco de nuevo la oportunidad. Muchas gracias Gianluca por compartir esta importante idea. Yo creo que todos los embajadores comparten el deseo de trabajar con ustedes, con sus instituciones, por crear nuevas iniciativas y desarrollar nuevas ideas si posible. Yo no sé si otro colega del embajador de Suiza, Schneider. Pero muchas gracias. Como mis colegas dicen, los think tanks o centros de pensamiento son un centro de competencia, de inteligencia para nosotros, también y de información. Y yo creo que anteriormente yo estaba en otros países, en Medio Oriente, ahí había los Brookings, los Rusi, que estaban haciendo, que tenían un papel muy importante también en la situación muy explosiva en esta región, con Ucrania, ISIS y no sé qué, la guerra en Siria. Y yo debo decir que los think tanks tienen un papel importante, pero también están escribiendo papeles importantes. Yo creo que excelentes, pero el asunto es justamente, y me da esperanza, yo creo que justamente es la tarea de los think tanks que sean escuchados, digamos, en las comisiones, en la legislación. Y la pregunta es, ¿quién nos escucha? Primero, hay dos cosas, ¿no? Hay el público, de una manera, la otra es los políticos. Yo creo que el trabajo con los políticos que justamente fue influenciar que con toda su inteligencia, la legislación, que no se hagan errores, eso es el papel muy importante para mí que juega sus organizaciones. Muchas gracias, Musa, por reconocer este importante papel de los centros de pensamiento. Yo no sé si el representante de las universidades desean compartir, por favor. Es Víctor Gómez, vicerrector de investigación del INTEC. Primero agradecer la invitación, la verdad es un honor estar aquí compartiendo estos minutos. Básicamente describo muy breve lo que hacemos en el INTEC. El INTEC es una universidad laica, secular y de finalidad pública. Creo que esas son las expresiones que más claramente definen la naturaleza y el alcance del INTEC. Somos una universidad enfocada en ciencias aplicadas, fundamentalmente, ciencias aplicadas, ingeniería y medicina, con una fuerte actividad investigadora. De hecho, solo el INTEC es responsable del 38% de toda la producción científica dominicana. Solo el INTEC. Y cuando digo producción científica me refiero a papers indexados en revistas como en bases de datos internacionales como Scopus, Web of Science. Es decir, el INTEC responde, es un actor de mucho peso, a pesar de ser una universidad pequeña, en términos de su matrícula, 5.500 estudiantes, responde por el 38% de toda la producción científica nacional. 5 centros de investigación, 6 observatorios, unos 70 proyectos de investigación activos en estos momentos, con financiamiento, incluyendo financiamiento de National Science Foundation, fondos europeos de investigación de Horizon 2020. Creo que somos la única universidad dominicana que ejecuta proyectos de investigación en esa escala, en ese nivel. Y una cooperación muy intensa con universidades en Europa, en Estados Unidos. Ofrecemos 14 grados, joint degrees con universidades norteamericanas, incluyendo Penn State University, City College of New York, la Universidad de Chicago, en el área de economía y de ingeniería también. Ofrecemos grados y titulaciones conjuntas. El gran perfil del INTEC es esencialmente es muy fuerte en la parte de research, con una actividad muy intensa en publicación científica. El INTEC es host de unos 6 journals de investigación solamente para la región de Centroamérica y el Caribe, y estamos abiertos a la colaboración científica, no tenemos áreas de derecho ni de
de humanidades muy fuerte, porque no es el núcleo duro de la actividad científica del INTEC, pero en los ámbitos que tienen que ver con políticas públicas, tenemos centros pioneros. El Centro de Género, el INTEC, que todos conocen, es un centro que ha hecho una contribución fundamental al tema de equidad, inclusión, mujer en la República Dominicana, y de esa perspectiva estamos a las órdenes para colaborar con los think tanks locales. Tenemos programas a nivel doctoral. De hecho, somos la única universidad que ofrece nivel de doctorado en las áreas de ciencias en la República Dominicana, y ahí estamos abiertos a la colaboración científica, tecnológica, y con mucho gusto al desarrollo de programas cooperativos de difusión científica. Es un honor y de verdad que muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias, señora vicerectora, doctor Víctor Gómez, por compartir con... Aquí se aplica lo de doctor. Sí, No me aplico, pero me lo quiero. tengo su tarjeta. Por compartir con nosotros la competencia de su universidad. No sé si otros desean... sí, el licenciado Aldo Erazo, director de Asunto Internacional de UNFU. Muchas gracias por la invitación. Yo vengo en representación del arquitecto Miguel Fiallo Calderón, quien está en tratamiento médico, pero prontamente ya el domingo llega, gracias a Dios. Pues básicamente, sinceramente me siento muy honrado por la invitación y estar al lado de tanta gente valiosa en la República Dominicana, porque nosotros a través de los años hemos sido conocidos por otras virtudes, pero aquí tenemos gente muy valiosa, gente académica que hace un trabajo extraordinario, que muchas veces no lo pagaríamos como se debiera. Y la UNFU, yo puedo decir que es una institución privada sin fines de lucro, que se funda en el año 1966 como la primera universidad privada de la ciudad de Santo Domingo. Desde su fundación ha formado más de 36.000 profesionales, de los cuales más de 3.500 han sido estudiantes internacionales provenientes de más de 58 países. Eso nos ha permitido tener una gran dirección a nivel internacional, sobre todo en el ámbito de los Estados Unidos y Europa. Hemos formado más de 1.200 médicos y más de 400 de esos médicos hoy en día trabajan entre Estados Unidos, Puerto Rico y Europa. Y médicos veterinarios hemos formado más de 400, más de 200 están ejerciendo en Estados Unidos actualmente. Como bien dice el colega aquí, realmente Integra ha hecho una gran labor en el campo de investigación. Nuestra universidad pasó por un momento difícil, hoy en día está totalmente recuperada, totalmente saneada. Tan es así que debido a la excelente trayectoria de nuestros egresados, hoy en día tenemos convenios con Columbia University, con la Universidad de Boston, con la Universidad de Massachusetts, con la Universidad de Granada, Salamanca, la Universidad de Barcelona, sobre todo en el área de las ciencias de la salud. Otro punto muy importante de la universidad es que últimamente, coincidencialmente a través de la embajadora Peggy Cabral, hemos hecho acuerdos con diferentes universidades italianas de mucho prestigio, como la Universidad de Bolonia, la Universidad de Pisa, la Universidad de Trieste, la Universidad de Sania, y básicamente con la idea de comenzar a realizar investigaciones conjuntas, porque no habíamos aprovechado, tenemos unos cuantos proyectos como el 2020 que mencionaba, pero no lo habíamos aprovechado como debiera ser. Pero hay ahora un gran espíritu, una gran política de enfocarnos hacia la internacionalización, y eso es parte del trabajo. Y estamos ya permanentemente desarrollando proyectos conjuntos con diferentes universidades. Puedo mencionar que este caballero, que para nosotros es un honor, que es un egresado distinguido de la universidad, y siempre pues, ha recibido todo el apoyo para realizar cualquier tipo de talleres, conferencias, diplomados, al igual que lógicamente con todos ustedes que de verdad que algunos no los conocían, son jóvenes de mucho valor, que la universidad por siempre estará abierta, porque la universidad tiene el nombre del más grande humanista que ha tenido la República Dominicana, que es Pedro Enrique Tureno, y él tenía un lema, o tiene un lema que dice que todo aquel que tenga algo que enseñar o que aprender será bienvenido. Muchas gracias por su palabra, esa experiencia con Italia también desde su universidad. Yo no sé si otros desean intervenir, así
Vladimir Figueroa, director de investigación de ISFODOSU. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Vengo en representación de Julio Sánchez Mariñez, Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, la universidad responsable desconcentrada del Ministerio de Educación, enfocada exclusivamente en la formación de docentes para el sistema. Tal y como indican los números, no lo estamos haciendo bien, porque de hecho los porcentajes de docentes que son examinados para acceder al sector público, el ISFODOSU tiene un 80%, o sea, de docentes que logran acceder. Y bueno, y fruto de ese buen rendimiento que estamos teniendo, pienso yo que por eso estamos aquí, ¿no? Y cada día el ISFODOSU se está dando a conocer más. Desde su, bueno, el mismo ISFODOSU, dentro del plan estratégico y la esencia, está también en la producción de conocimiento para la toma de decisiones. Es evidente, y las investigaciones así mismo lo indican, existe una brecha muy grande entre las investigaciones y la toma de decisiones, sobre todo en el ámbito educativo. Sobre educación siempre se ha discutido, siempre se ha reflexionado, pero muchos investigadores han destacado que el insumo, ¿no? de donde parte esa discusión no tiene la calidad científico-técnica necesaria, ¿no? Por lo tanto, se recomienda, ¿no? que haya una mayor exhaustividad, una mayor calidad metodológica. Las instituciones acá presentes y otras no presentes han hecho investigaciones en el ámbito educativo. Por parte de nosotros, ¿no? Los educadores, los docentes, percibimos que existe un cierto hay un tema con las investigaciones educativas, y es que los economistas, ¿no? han hecho un mayor esfuerzo en la investigación que inclusive que nosotros, los mismos educadores, ¿no? Entonces existen ciertas debilidades que la economía, por los métodos que utiliza, no pueden responder, porque la educación es compleja, ¿no? Entonces se requiere una necesidad de investigaciones con un mayor nivel de exhaustividad, más comprensiva, que no sean solamente números, ¿no? Tenemos que comprender mejor qué ocurre en las escuelas, ¿no? Y qué sucede en el ámbito educativo para poder hacer mejores aportes al sistema educativo. En este sentido, el ISFODOSU está haciendo un esfuerzo importante. Ahora mismo se están llevando a cabo 26 proyectos de investigación, fruto de la gestión de Julio Sánchez Mariñez, y vendrán más investigaciones. Estamos haciendo una apuesta por realizar investigaciones y esperamos, ¿no? poder contar con espacios para poder socializar y pensar por una mejor educación en la República Dominicana, que tanto lo necesita. Muchas gracias por compartir sus palabras, explicar la importante contribución de su institución para el desarrollo de la educación dominicana. Si no tiene otra intervención, deseo agradecer a todos por compartir con nosotros el primer evento de nuestra nueva oficina de la Embajada de Italia. Evento, gracias, que en el marco de los 120 años de la relación diplomática entre Italia y República Dominicana y los 120 eventos por celebrar esta relación, la amistad más antigua de 120 años. La relación diplomática son más jóvenes que la amistad en todos los países, pero una vez más quiero agradecer a todos, agradecer al equipo de comunicación de Funglode por todos los esfuerzos, el equipo de la Embajada de Italia también, a vosotros, deseo agradecer por este importante diálogo y por haber contribuido con elementos interesantes y muy importantes para una conversación que creo ha contribuito a reiterar la importancia de los centros de pensamiento desde la perspectiva de la República Dominicana, incluye Santo Domingo en este marco de celebraciones de los think tank mundiales. Muchas gracias, saludos a todos aquellos que han intervenido y a nuestros oyentes. Vamos a esperar de reencontrarse de nuevo en este marco el año que viene. Gracias. Muchas gracias.